Vamos a continuar con la sesión 2 de adaptación de puestos de trabajo a trabajadores mayores y vamos con la tercera unidad. Esta tercera unidad está dedicada a criterios de diseño del contenido del trabajo, en concreto los aspectos cognitivos y la carga física. El criterio básico es que el contenido de trabajo se asocia con las diferentes demandas físicas o mentales que son necesarias para realizar las tareas. Por lo tanto, siempre lo que tenemos que tener como principio fundamental es modificar las demandas para que se ajusten a los niveles de capacidad de los trabajadores mayores. En cuanto a los aspectos cognitivos de trabajo, tenemos que tener en cuenta unos criterios generales. En primer lugar, habilitar las interacciones basadas en el reconocimiento mejor que en el recuerdo. Es decir, es mucho más fácil cuando tienes las pistas visuales o las pistas de lo que tienes que hacer y eres capaz de identificarlas que si tienes que recordarla sin ninguna pista. Otro criterio para adaptar los aspectos cognitivos de trabajo es actuar sobre la coherencia de la información. Es decir, el mismo tipo de información debe presentarse siempre de la misma manera. Es lo que conocemos como consistencia interna. Y tenemos que adaptarlo, el contenido, la información, la tenemos que adaptar a lo que se consideraría razonable en la vida cotidiana. Eso es lo que conocemos como consistencia externa. Esto nos ayuda a procesar mejor la información. Otro criterio es fomentar la retroalimentación. Las claves informativas. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que dar esas claves sobre lo que se puede y no se puede hacer en un momento dado, si una acción particular ha sido tomada o no, y la información, la realimentación sobre las consecuencias de cualquier acción que se realice. Esto es muy importante para que el trabajador mayor pueda tener una realimentación de lo que está haciendo y saber si la tarea que está realizando está bien o está mal hecha. Por último, otro criterio importante a nivel cognitivo es fomentar la exploración activa, es decir, que la persona sea capaz de realizar acciones por sí mismo buscando las soluciones. Para ello es importante que el sistema de trabajo nos permita, en primer lugar, la reversibilidad de las acciones, es decir, siempre debe ser posible volver al estado inicial o al paso anterior de la acción que estás realizando. Es decir, que las acciones no, digamos, no sea posible, sí que tengan vuelta atrás. Y proporcionar orientación en el uso de un dispositivo. Muchas veces los trabajadores mayores, sobre todo en el uso de nuevas tecnologías, pueden verse perdidos y si tienen pistas, si tienen ayuda en el mismo sitio, es más fácil para ellos realizar la tarea. Otros aspectos importantes a nivel cognitivo son evitar la posibilidad de confusión en la ubicación y el diseño de controles, mandos e indicadores. Es decir, que estén en el orden lógico, en la disposición en la cual se está realizando la tarea y que sean intuitivos. Evitar siempre que sea posible las decisiones complejas y rápidas. Es decir, una decisión puede ser compleja o puede ser rápida, pero compleja y rápida es bastante complicado para un trabajador mayor. La compatibilidad y la coherencia entre el estímulo y la respuesta es esencial también para evitar errores. Es decir, que tú cuando estés haciendo una acción, la respuesta que se te da sea coherente. Es decir, que si, por ejemplo, un ejemplo sería que si giras el volante a la derecha, el vehículo se mueva a la derecha. Es un ejemplo simple, pero eso hay que aplicarlo a cualquier control e indicador. Evitar también la información irrelevante, esto también lo comentábamos en otra unidad con respecto a la visión o a las condiciones de iluminación, pero en aspectos cognitivos es también muy importante. Es necesario limpiar toda la información irrelevante para que esté solamente la información esencial en el puesto de trabajo. De esta manera es mucho más fácil procesarla. Agrupar la información relacionada y resaltar la información crítica también son dos criterios importantes a nivel cognitivo. Evitar tareas con requerimientos de memoria excesivos, esto lo comentábamos antes, es decir, es preferible el reconocimiento al recuerdo. Evitar las interrupciones y los elementos distractores, es decir, procurar que una tarea que tiene un principio y un fin se realice de manera continuada sin interrupciones. Y proporcionar sugerencias o pistas para ayudar a recordar los pasos de una tarea.
Esto a nivel cognitivo. A nivel de carga física, los criterios generales ya los hemos mencionado en la primera unidad de esta sesión, que eran trabajar en posturas neutras, permitir los cambios posturales, trabajar desde la zona de potencia, tener un buen agarre y aquí añadiríamos también evitar las repeticiones. Podemos ampliar un poco más esta información, es decir, un criterio muy importante es reducir la repetitividad de las tareas. El rediseño del puesto puede consistir en reducir el nivel de repeticiones, mejorar la postura de trabajo, adecuar las dimensiones de puesto o realizar rotaciones a puestos no repetitivos, siempre con el objetivo de que el trabajador no realice o realice cuantos menos movimientos repetitivos. Otro criterio que hay que ampliar es el de proporcionar posturas de trabajo adecuadas. Los periodos prolongados en posturas forzadas se toleran peor a medida que se tiene más edad, debido a la menor fuerza muscular que tienen las personas mayores. Además, largos periodos mantenidos de una misma postura pueden acelerar las alteraciones de las articulaciones. Por ello, proporcionar a los trabajadores mobiliario ajustable, como sillas ergonómicas y mesas ajustables en altura, les permitirá cambiar de postura en base a la tarea. Otro criterio que tendremos que destacar en el aspecto físico es evitar el manejo de materiales con pesos elevados. Los problemas degenerativos de las articulaciones y la menor fuerza muscular hacen que el manejo de peso sea un problema para los trabajadores de más edad, que puede generar problemas relacionados con artrosis, dolores de espalda y accidentes. Por lo tanto, hay que reducir la carga que se maneja, tal como vimos en el módulo 3, disponer los elementos de manera que sean más fáciles de alcanzar, etc. Otro criterio relacionado es reducir las fuerzas, ya que la pérdida de fuerza es un efecto característico del proceso de envejecimiento, por lo que el peso y la resistencia que ofrezcan los productos durante uso normal han de ser adecuados para evitar que los usuarios puedan tener problemas cuando se hacen estas fuerzas. Normalmente, como ya hemos comentado, los valores límite considerados para los trabajadores mayores han de reducirse un 25% con respecto a los de los trabajadores jóvenes. Y por último, la antropometría es un aspecto también importante que hay que tener en cuenta en el diseño del puesto de trabajo. Hay que considerar el tamaño corporal. Los cambios antropométricos han de considerarse siempre en el diseño del puesto de trabajo. Hay que tener en cuenta que las dimensiones en general de los trabajadores mayores son diferentes a las de trabajadores más jóvenes, normalmente más reducidas.